En los episodios anteriores hablamos de la fe, de la religión como sistema y de cómo el miedo y la culpa han sido usados como herramientas de control espiritual. Hoy vamos un paso más allá. Vamos a hablar de espiritualidad sin intermediarios. Para empezar, ¿qué significa realmente eso para ti? Desde mi punto de vista, espiritualidad sin intermediarios no significa rechazar todo lo que exista afuera, ni ir en contra de religiones, maestros o tradiciones. Significa algo un poco más simple y a la vez mucho más profundo, porque para mí es dejar de entregar mi poder interior a algo o a alguien que supuestamente sabe más que yo sobre mi propia experiencia. Fíjate que durante muchos años, y yo creo que le sucede a muchas personas, o sea, yo creí como me enseñaron, creí porque así me dijeron que era, porque me decían siempre se ha hecho así, y en aquel entonces cuestionar se sentía casi como traicionar, ¿no? Y no lo estoy diciendo como desde el punto de vista de la crítica, sino, o sea, te hablo con honestidad. Hubo un momento en que esas respuestas que me daban dejaron como de calmarme, porque es que yo cumplía, yo rezaba, pedía, seguía normas, pero por dentro algo no terminaba de encajar. No estaba en guerra con la fe, estaba básicamente era desconectada de mí. Entonces, lo que es la espiritualidad sin intermediarios empezó cuando me hice una pregunta, digamos, como incómoda, pero a la vez es como muy humana, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pero ¿por qué tengo que pedir permiso para sentir lo que siento o para hablar con lo que considero que es sagrado? En ese momento fue como darme cuenta de que había vivido una relación a distancia con algo que siempre estuvo adentro de mí. Un ejemplo muy sencillo de esto es como, digamos, cuando tienes un dolor físico y todo el mundo te dice que tienes, pero nadie está sintiendo tu cuerpo. O sea, tú puedes escuchar opiniones, claro que sí, o sea, nadie te está diciendo que no, pero solo tú sabes dónde te duele y cómo te duele. Con la espiritualidad pasa, digamos, como básicamente igual. Puedes leer, puedes aprender, escuchar experiencias ajenas, pero si no pasas eso por tu propio sentir, se vuelve algo como que prestado. Para mí, quitar intermediario fue empezar a confiar en mis propias vivencias, en lo que sentía mi cuerpo, en las señales internas, en las incomodidades que no podía explicar, pero que estaban allí, no para decir, ay, yo tengo la verdad, sino para decir, mi experiencia también vale. Y algo importante que tengo que decir, esto no es que me volvió especial ni iluminada, me volvió responsable, porque cuando ya no hay alguien afuera que decida por ti, también se acaba la excusa, ¿no? Como ya no puedo decidir, a mí me dijeron que era así y lo voy a hacer así, pero porque alguien me dijo, no por decisión propia. Pues ahora es como que toca escuchar, discernir y hacernos cargo de nuestro propio camino. O sea, toca que te hagas cargo de tu propio camino. Eso es para mí lo que sería como esa espiritualidad sin intermediario, una relación directa, honesta y viva con lo que cada uno llama Dios, conciencia, vida o como quieras nombrarlo, sin miedo, sin traducciones forzadas y sin sentir que estás haciendo algo mal por confiar en tu propia experiencia. Siempre lo he dicho. Vinimos a esta tercera dimensión a vivir experiencias. Somos seres espirituales viviendo una experiencia en plano terrenal, nunca me voy a cansar de decirlo, pero cada quien tiene una individualidad porque cada quien tiene un cuerpo para vivir sus propias experiencias. Entonces, confiar en nosotros mismos, confiar en, digamos, en nuestro sentir, en lo que es el cuerpo, en nuestro meditar, en nuestra intuición, nos va a llevar a nosotros a vivir nuestra propia experiencia y recordar quiénes somos y de dónde venimos y mantener como que viva
esa naturaleza del ser humano que es poder conectar directamente con la divinidad. Cuando escuchamos la palabra intermediario, solemos pensar solo en sacerdotes o religiones. Pero, ¿qué es realmente un intermediario espiritual? Yo creo que esto es básicamente como el común denominador, porque escuchar esas palabras intermediario espiritual es como que casi imposible que la mente no se nos vaya a lo que son los sacerdotes, iglesias o religiones. Pero fíjate que con el pasar del tiempo entendí que esto es solamente como la forma más visible del asunto, ya que en realidad un intermediario espiritual puede ser cualquier persona, sistema, práctica o incluso idea en la que nosotros entregamos nuestro poder interior. Muchas veces lo hacemos hasta sin darnos cuenta, creyendo que sabe mejor que nosotros lo que nos pasa, lo que sentimos o inclusive hasta qué camino deberíamos tomar. Pero sin duda en lo que son estos intermediarios en ocasiones entran lo que son los gurús, los terapeutas, métodos, rituales o herramientas que en un inicio llegan para acompañarnos. Pero como siempre digo, existe un punto de quiebre y el punto de quiebre aparece cuando algo que debería ayudarnos a escucharnos mejor empieza a decidir por nosotros. Recuerda que acompañar es caminar al lado, abrir preguntas y devolvernos a nuestro propio criterio. Decidir por otro, en cambio, es como marcarle el rumbo sin considerar lo que siente o percibe internamente esa persona. O sea, es una diferencia que es sutil, pero a la vez es bastante profunda. Un ejemplo fácil podría ser usar un GPS. El GPS puede orientarte, pero si te indica seguir por un camino que tú claramente estás viendo que está cerrado, ignorar lo que estás viendo solo porque el GPS lo dice, va a terminar llevándote a un problema. En la espiritualidad pasa algo parecido. Cuando confiamos más en lo externo que en nuestra propia experiencia directa, aun cuando el cuerpo, la emoción o la intuición ya nos está mostrando otra cosa. Lo más delicado, pienso yo, es que el poder no se cede de golpe. Yo siento que nadie se despierta un día diciendo, ay, voy a dejar de confiar en mí. Ocurre de una manera gradual, con pensamientos que parecen, yo digo, inofensivos, ¿no? Porque uno como que se despierta y dice, ay, no, yo no sé qué voy a hacer. Mejor que otra persona decida. Y si lo dice esa persona, debe ser verdad. Y así como que poco a poco dejamos de escucharnos y empezamos a traducir lo que vivimos a través de una mirada ajena, hasta el punto de que vamos a necesitar hasta validación, incluso para nosotros poder sentir. Y esto también se refleja en situaciones cotidianas, cuando alguien nos dice cómo estamos y le creemos más que a nuestra propia sensación. Cuando realizamos prácticas desde el miedo en vez de la presencia. Cuando no tomamos decisiones sin consultar a alguien más o cuando ignoramos señales del cuerpo porque alguien nos dijo que eso no es espiritual. En todos esos casos, no es que estemos buscando ayuda, sino que estamos dejando que otro ocupe lo que es nuestro propio lugar interior. Y pues allí fue cuando comprendí que el problema nunca fue aprender de otros ni apoyarme en lo que son las herramientas externas, sino olvidar que nadie vive mi experiencia desde adentro. Un verdadero acompañamiento no tiene por qué quitarte tu poder, te lo devuelve. Mientras que un intermediario, sin que lo notes, empieza a reemplazarte. Y yo digo que entender esa diferencia cambia por completo la forma en que te relacionas con la espiritualidad y contigo mismo. ¿En qué momento una herramienta espiritual deja de ayudar y empieza a generar dependencia? Yo considero que es en el momento en que pasa de ser algo que usas conscientemente a algo que sientes que necesitas para estar bien. Al principio puede parecer lo mismo, pero no lo es. Usar implica lo que es la elección. Necesitar implica carencia. Cuando una práctica, una consulta
o una herramienta se vuelve imprescindible para sentir lo que es calma, seguridad o dirección, ya no está ampliando tu conciencia, está ocupando un espacio que antes te pertenecía. Y esto suele ocurrir cuando la persona deja de confiar en sí misma, no porque sea incapaz, sino porque ha aprendido, como muchas veces hasta sin darse cuenta, que su percepción no es suficiente. Entonces, en lugar de escuchar lo que siente, busca confirmación afuera. Es porque escucha, digamos, como que te dicen, no, pero si tú vas y consultas, seguro le atinan más, son más precisos. Entonces es como que comienza a sentir eso, ¿no? Como que su percepción ahí como que no es suficiente y entonces comienza como a entrar en esa dependencia. No es que la herramienta sea el problema. El problema aparece cuando se transforma en la única forma válida de acceder a las respuestas, como si la propia experiencia del ser ya no tuviera el valor por sí solo. Entonces, a partir de allí se instala el miedo a decidir sin consultar. Decisiones simples comienzan a generar en la persona ansiedad, como qué hacer, qué decir, a dónde ir. Antes de actuar surge como esa necesidad de preguntar, de interpretar una señal, de pedir permiso a algo externo. Entonces la herramienta que en un inicio acompañaba, ahora parece tener como quien dice la última palabra de lo que debe hacer la persona. Y cuanto más se posterga la decisión personal, más se refuerza la idea de que sin esa mediación uno como que no sabe, como que está perdido, como que no puede, como que no ve claro. Y en ese punto, la espiritualidad comienza a externalizarse. En lugar de ser una experiencia viva y directa, se comienza a convertir en algo que ocurre fuera, en objetos, en rituales, en mensajes o personas. Entonces, la conexión ya no se siente de forma interna, sino comienza a sentirse condicionada, como que si no hago esto, no estoy bien. Si no consulto, seguro me equivoco. Si no uso la herramienta, seguramente voy a perder el rumbo. Y la espiritualidad deja de integrar y empieza a fragmentar. Yo creo que la señal más clara de que se cruzó esa línea es la sensación de vacío cuando la herramienta no está disponible. No como un simple gusto o preferencia, sino como una especie de desorientación profunda. Como si sin eso no hubiera como especie de un suelo interno. Y ahí es cuando, digamos, yo entendí que hay algo importante. Una herramienta que realmente acompaña va a fortalecer tu centro. Una que genera dependencia lo va a debilitar. No se trata, o sea, aquí que esto quede claro, no se trata de que le estoy diciendo a las personas que dejen de usar herramientas, no las estoy demonizando. Se trata de observar desde dónde le estás usando. Si te devuelven a ti, está como quien dice cumpliendo su función. En cambio, si te alejan de tu propio criterio, aunque se vean como muy espirituales, es momento, como quien dice, de detenerse y preguntarse con honestidad. ¿Quién está tomando realmente las decisiones en tu vida? ¿Lo estás haciendo tú o lo está haciendo una persona externa? Recuerden que las vivencias son individuales. Cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Hay un dicho en mi país que dice, nadie sabe las goteras de la casa sino la persona que habita en ella. Tú y solo tú sabes cómo te sientes interiormente. Entonces aquí hay que tomar, como quien dice, ese momento para detenerse y preguntarse con honestidad, ¿no? O sea, ¿quién realmente decide? Tú hablas mucho de los símbolos como lenguaje y no como culto. ¿Puedes explicar eso con claridad? A ver, voy a tratar de explicarme de la mejor manera. Cuando hablamos de símbolo, no estamos hablando de algo místico en sí mismo, ni de un objeto que posee un poder propio. Hablamos de un lenguaje. ¿Por qué? Porque un símbolo es una forma que está usando la conciencia para representar algo que no siempre se puede explicar con palabras.
Puede ser una imagen, una figura, una escena, un gesto que apuntan a una experiencia un poco más profunda. Fíjate que nosotros en lo que es la vida diaria usamos muchos símbolos, ¿no? Aunque no le llamemos así, porque nosotros usamos anillos que puede representar o simbolizar un compromiso. Digamos que las banderas pueden simbolizar lo que son identidad. Una foto puede, digamos, simbolizar un recuerdo vivo. Ninguno de esos objetos es lo que representa en sí, solo lo evoca. Digamos que el valor no está en el objeto, sino en el significado que va a despertar en quien lo mira. Si nos vamos al ejemplo del anillo, supongamos que tenemos un anillo de compromiso y el anillo de compromiso se pierde. Eso no quiere decir que el compromiso va a desaparecer así nomás por arte de magia porque el anillo se perdió. Espero haberme explicado con respecto a lo que son los símbolos. Entonces, cuando llevamos esto a lo que es el plano espiritual, hablamos exactamente de lo mismo. Un símbolo es una traducción visual o simbólica de procesos internos, emociones, arquetipos, etapas de vida, miedo, deseo, decisiones, etcétera, ¿no? El símbolo no inventa esos procesos, simplemente los ordena para que puedan ser vistos de una mejor manera. Por eso se dice que el símbolo señala, mas no empuja. Si nos vamos a uno de los símbolos bastante utilizados y muy conocidos como el tarot, tenemos que una carta del tarot no te va a decir qué es lo que va a pasar. Lo que hace es mostrar una dinámica, una energía, un conflicto, una posibilidad. Dos personas pueden ver la misma carta y sentir cosas completamente distintas, porque el símbolo se adapta a la conciencia de quien lo observa. Si el símbolo tuviera poder propio, todos sentirían lo mismo. Y no es así, y eso se los he explicado en el curso de tarot, donde les digo que las cartas en sí tienen un arquetipo base, pero ustedes tienen que conectar con la carta. Ustedes tienen que ver hacia dónde se le va la mirada, la intuición, qué es lo que hay en lo que ustedes están viendo y están leyendo. Entonces, por eso, cuando preguntamos qué significa el símbolo, en realidad estamos hablando, digamos, de un puente entre lo interno y lo visible. Es algo que permite mirar lo que está ocurriendo dentro desde una forma, digamos, externa. Recuerda que no manda, no decide, no actúa, simplemente muestra. Y el movimiento real siempre ocurre en quien interpreta, no en el símbolo en sí. Y entender esto va a cambiar como por completo lo que es la relación con lo espiritual. Entendemos que el símbolo deja de ser algo que se obedece y pasa a ser algo que se escucha. Deja de ser una autoridad y se convierte en una herramienta de comprensión. Y ahí, una vez más, el poder no está afuera, sino está en la conciencia que mira y se reconoce en lo que ve. Recuerden que siempre les he dicho, tenemos una capacidad de decisión y un libre albedrío. Ustedes son los últimos y los que deciden qué es lo que quieren hacer. No pueden ser títeres de las demás personas. Cuando se vienen a consultar conmigo, siempre les digo, las energías están así, pero tú decides qué quieres hacer. Tengan siempre eso presente. Los símbolos son una guía, un acompañamiento, pero la última decisión siempre está en ustedes. Muchas personas ven el tarot como contradicción con la conciencia soberana. ¿Cómo lo integras tú sin caer en dependencia? Como sabrán muchas personas ya, yo soy alguien que no suele consultarse muy a menudo. Trato básicamente de meditar, de prestar atención a mi cuerpo, de buscar respuesta en mi interior. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo integré cuando dejé de verlo como una herramienta que responde y empecé a verlo como un lenguaje simbólico que más bien traduce lo que son los procesos internos. El tarot no me dice qué hacer ni qué va a pasar.
Yo digo que lo que me muestra son dinámicas, movimientos, tensiones y posibilidades que ya están activas en la conciencia. Cuando yo lo entendí así, dejó de ser algo externo que manda y pasó a ser un espejo que ordena información. Por eso digo que el tarot no determina, el tarot orienta. Es muy distinto porque determinar sería marcar un destino cerrado, algo inamovible. En cambio, orientar es cuando uno señala un punto en el mapa y dice, desde aquí puedes ir por varios caminos. Hay que recordar que la decisión siempre sigue siendo humana. Cuando una carta aparece, no la estoy tomando como una orden, sino como una imagen que ayuda a ver con más claridad lo que quizás, no sé, digamos que estoy evitando mirar o que ya estoy sintiendo, pero en el fondo no termino en sí de reconocer. Yo digo que la diferencia entre consultar y entregar el poder es bastante sutil, pero se puede sentir. Consultar es abrir una conversación y entregar el poder es callar la propia voz. Ejemplo. Mira, una persona puede decir, bueno, sí, yo consulto cuando yo quiero comprensión, cuando necesito ordenar un proceso interno, pero cuando una persona dice, tengo que tomar una decisión, tengo que consultar, ya allí la persona estaría entregando su poder, porque no se atreve a decidir sin tener una carta adelante. En el primer caso, el tarot acompaña. En el segundo, básicamente reemplaza a la persona y ahí es donde deja de ser coherente con una conciencia. Por eso siempre hablo de lo que es la responsabilidad del consultante. El tarot no puede hacerse cargo de las decisiones de nadie y eso siempre se lo repito a las personas que van a consultarse conmigo. O sea, está la energía de tal y tal manera, eso es lo que muestran las cartas, pero al final la decisión siempre es de cada una de las personas. Si alguien usa una lectura para justificar lo que hace o lo que no hace o lo que teme hacer, el problema no es básicamente de la herramienta, sino la relación que está construyendo esa persona con esa herramienta. La conciencia no busca certezas absolutas, busca es como claridad para asumir las consecuencias. Y yo siempre digo que no haría falta consultar si la persona se escuchara. Y no lo digo desde la crítica, sino desde la experiencia. Por eso es que a mí no me gusta como mucho, digamos, consultarme. Muchas veces cuando alguien le pregunta al tarot, la respuesta ya estaba en el cuerpo de la persona. La emoción, la incomodidad persistente o una intuición que llevaba como que tiempo hablándole, ¿no? El tarot solo pone como quien dice la imagen a algo que ya estaba allí. Si la persona estuviera entrenada en escucharse con honestidad, probablemente no fuese o no necesitaría realizarse lectura de cartas o de cualquier oráculo, ¿no? Por eso, en mi camino, el tarot no compite con la conciencia, la acompaña. No ocupa el lugar de la voz interna, la traduce. Y mientras se mantenga esa coherencia, escuchar primero, consultar después y decidir siempre desde uno, el tarot deja de ser una contradicción y se convierte en un lenguaje al servicio del poder personal, no en su reemplazo. Y eso hay que tenerlo bastante claro. La decisión, vuelvo y repito, como dije anteriormente, siempre la tiene que tomar la persona. Nunca tiene que lanzar la responsabilidad delante de ningún oráculo, ningún tarot, ningún caracol, ningún chamalón o delante de nadie. Siempre la decisión tiene que tomarla mirando hacia adentro y analizando todo lo que está sucediendo en su cuerpo y todo lo que es, cómo se está sintiendo, valga la redundancia. Entonces, aquí hay que tener coherencia. Cuando me vuelvo dependiente de la herramienta, ahí ya las cosas están fallando. ¿Cómo fue tu propio recorrido desde religiones o prácticas externas hasta una espiritualidad más directa y consciente?
La verdad es que mi recorrido ha sido bastante largo, pero siento que no fue una ruptura brusca ni una rebelión consciente contra absolutamente nada. Fue, yo digo, más bien un desajuste interno que empezó a hacerse imposible de ignorar durante muchos años, y esto no es un secreto, o sea, siempre he hablado de esto abiertamente. Durante muchísimo tiempo caminé dentro de sistemas y prácticas externas que en su momento me dieron estructura, lenguaje y hasta una sensación de pertenencia. Yo no reniego de eso, porque en su momento fue lo que pude sostener. Pero sin embargo, llegó un punto en el que yo sentía que hacía todo bien, pero por dentro algo como que no terminaba de encajar o no terminaba de descansar dentro de mí. Ya las respuestas que antes me calmaban dejaron de hacerlo. Y esa fue como la primera señal de quiebre. Cuando cumplir ya no era lo mismo que conectar. Después de eso vino la confusión. Sentía cosas que no sabía cómo nombrar y pensamientos que no encajaban del todo en lo que había aprendido. Cuestionar no me hacía sentir libre, me hacía sentir incorrecta. Había una mezcla muy extraña entre intuición y miedo, como si una parte de mí supiera que algo estaba cambiando mientras otra parte intentaba sostener lo que ya conocía. No era como quien dice una claridad todavía, ¿no? Era un terreno que estaba como una tierra movediza donde nada parecía firme, o sea, todavía tenía como mucha confusión en mi cabeza. Y allí la culpa, como quien dice, apareció casi que de forma inmediata. ¿Por qué? Porque sentía culpa por dudar, por no sentir lo que se supone que debería sentir en ese momento, por preguntarme si estaba fallando en la fe o alejándome de algo que en su momento consideré como sagrado. A eso se le sumó el miedo, como el miedo a equivocarme, a perder la protección, a quedarme sola a nivel espiritual o a hacerlo mal. No era como un miedo racional, yo siento que era más bien como una sensación aprendida durante mi vida o durante el recorrido que había tenido, como si soltar esas ciertas formas implicara un castigo invisible. Pero, sin embargo, en medio de todo eso, empezó a aparecer algo como inesperado. Y eso inesperado fue como sentir un alivio interior, pequeños momentos en los que ya no tenía que forzar nada, instantes donde podía respirar sin traducirme, sin pedir permiso interno. No fue algo que sucedió de forma inmediata ni constante, eso tengo que aclararlo, pero fue suficiente para darme cuenta de que no estaba perdiendo la fe, sino que estaba reordenándome. Ya no estaba puesta afuera como especie de normas, sino adentro como una experiencia viva. Y con el tiempo, porque el tiempo lo fue todo, la fe dejó de ser algo que se desboronaba y pasó a ser algo que se habitaba. Se volvió más silenciosa, menos rígida, pero en el fondo más honesta. Empecé a confiar más en lo que sentía que en lo que se supone que debería sentir. Las prácticas externas dejaron de ser obligatorias y se transformaron en opciones. Algunas se quedaron, no voy a decir que no, y otras simplemente cayeron solas, pero todo ocurrió sin drama, sin golpes de pecho. Y hoy entiendo mi camino como un proceso de integración, no de reemplazo. No abandoné la espiritualidad, abandoné la idea de que tenía que acceder a ella a través de otros. La fe no desapareció. Yo digo que se volvió más directa. Y aunque el camino tuvo quiebres, porque los tuvo confusión, culpas y miedo, también trajo algo que antes no conocía. Y es esa sensación de coherencia interna, que no necesita validación externa para sostenerse. Cuando hablas de conciencia soberana, ¿a qué te refieres exactamente? Cuando hablo de la conciencia soberana, no es que me refiero a sentirme superior, iluminada o
la dueña de la verdad absoluta. Tampoco tiene que ver con el ego. ¿Por qué? Porque el ego necesita imponerse, compararse y defenderse. La soberanía no grita, no compite y no busca convencer a nadie. Es silenciosa. Es una forma de estar en uno mismo sin necesidad de una validación constante. Tengo que aclarar que tampoco hablo de rebeldía. No es ir en contra de todo ni rechazar sistemas por principio. De hecho, muchas veces la rebeldía sigue siendo reactiva, sigue dependiendo de aquello contra lo que se revela. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque la conciencia soberana no se define por oposición, sino por criterio propio. Puede tomar algo, dejarlo o transformarlo sin ningún drama, porque no necesita demostrar absolutamente nada. Para mí la soberanía está profundamente ligada a lo que es la responsabilidad. Significa dejar de poner afuera lo que me corresponde adentro. Ya no puedo decir como que no, es que a mí me dijeron que hiciera esto, o no, es que no sabía. Empiezo a reconocer que cada decisión que tomo o que no tomo tiene consecuencias. Y esas consecuencias también son parte del aprendizaje, pero no desde el castigo, sino desde la madurez. Yo digo que escuchar sin delegar es una de las prácticas más difíciles y más importantes, porque tenemos que tener claro que yo puedo escuchar opiniones, consejos, experiencias ajenas, pero sin apagar nuestra propia percepción. Yo siento que antes buscaba en otros o buscaba que otros tradujeran lo que sentía. Ahora escucho y luego decido, pero desde lo que resuena con mi verdad interna, porque, o sea, siento que eso es como el filtro, ¿no? No porque sea infalible, sino porque es algo que es mío. Y de hecho, las personas que han estado en mis lives tienen que recordar que yo siempre les digo, o sea, tomen lo que estoy hablando con ustedes, que ustedes sientan que resuena en su interior, que vibra con ustedes y porque tiene que ser así, porque siempre tiene que ser desde la experiencia de cada quien, con responsabilidad. Decidir sin miedo no va a significar no sentir miedo, para nada. O sea, va a significar que es como que no vas a dejar que el miedo sea quien tome el control en ese momento. La conciencia soberana actúa incluso con duda. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que la claridad absoluta no siempre llega antes de que uno dé el paso, sino después. Yo siento que esperar no es que sea malo, pero postergarse por miedo se va a volver al final una forma sutil de ceder nuestro poder. Y con eso tenemos que estar bien atentos, ¿no? Y equivocarse sin culpa es quizás la expresión más humana de la soberanía. Mira, cuando me permití errar sin castigarme, cuando dejé de vivir la espiritualidad como un examen permanente, entendí que equivocarme no me quita valor ni me aleja de lo esencial. Básicamente me enseña. La culpa paraliza, la responsabilidad ordena. Y ahí, en ese espacio donde puedo, es como darme cuenta que yo puedo aprender sin condenarme. Y ahí es donde la conciencia deja de depender y empieza a sostenerse por sí misma. ¿Qué papel juegan la meditación y la introspección en una espiritualidad sin intermediarios? En esto de la espiritualidad sin intermediarios, la meditación y la introspección no ocupan el lugar de una técnica que hay que hacer bien ni de un método para alcanzar algo especial. Para mí, dejan de ser prácticas que prometen resultados y se convierten en un espacio de escucha. Ya les voy a explicar por qué. O sea,
Entender de que, bueno, no medito para obtener respuestas rápidas ni para sentirme mejor de inmediato, sino para estar disponible a lo que ya está ocurriendo en mí, incluso cuando no es cómodo. ¿Por qué? Porque en ese espacio que ustedes van a tener con ustedes mismos, se van a dar la oportunidad de sentir su cuerpo, de ver qué emoción están teniendo. Entonces es como que tampoco usarla como esa forma de escape de la realidad, porque yo durante mucho tiempo creí que meditar era calmar la mente, irme a un lugar como más alto o desconectarme de lo que dolía, pero con el tiempo entendí que cuando se usa así, la meditación puede volverse una manera sutil de evitar el cuerpo, de evitar las emociones o las decisiones que están, como quien dice, por allí pendientes. En cambio, cuando se vive con honestidad, no te saca de la realidad, te vuelve más, pero con más presencia. El silencio también yo siento que juega un papel clave, no como ausencia de pensamientos, sino como ausencia de interferencias. Es en ese silencio donde empiezo a notar cosas que de pronto antes pasaban como desapercibidas, como lo que son las tensiones en el cuerpo, emociones no dichas, resistencias internas. El cuerpo, como ya les he mencionado en los anteriores capítulos, de hecho, se vuelve un gran aliado porque muchas veces responde antes de que la mente, mostrando lo que son las incomodidades, de pronto expansión, cansancio o hasta la calma. Escucharlo es parte fundamental de no delegar la experiencia espiritual. La presencia es lo que nos une, digo yo, a todo lo que está sucediendo. Estar presente no es estar concentrada, es estar siendo honesta, es no adornar lo que aparece ni forzarlo a que encaje en una idea espiritual. En ese estado, la introspección no busca soluciones de forma inmediata. La introspección en su momento acepta no saber, sostener la pregunta, permitir que algo se ordene con el tiempo. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Estando en calma, mirando hacia adentro, con el tiempo vas a aprender a escuchar tu propio cuerpo, como ya se los he dicho. De pronto en el momento voy a aceptar, bueno, no sé, porque ahorita estoy comenzando, no entiendo qué me quiere decir mi cuerpo, pero no voy a presionarlo para que algo suceda rápido. Voy a dar tiempo, voy a sostener la pregunta en mí y voy a dar tiempo a que las cosas se ordenen, a aprender a leer mis emociones en mi espacio de estar conmigo mismo. Por eso, en este camino, meditar e introspectar no es ir en busca de respuestas afuera ni correr detrás de certezas. Es crear un espacio interno donde la verdad puede emerger sin estarla presionando. Y muchas veces lo más transformador no es la respuesta que llega, sino la capacidad de quedarse en silencio, el tiempo suficiente para escucharse de verdad. No busquen las personas que quieren entrar en estos procesos de meditación e introspección, conseguir respuestas de forma rápida. Tómense su tiempo. Se darán cuenta de que al final va a ser algo enriquecedor para ustedes. Poder aprender a conocerse, a sentir si te expande, si te contrae, si te da calma, si no, si el cuerpo siente calor, si siento ansiedad. Callando la mente, con el tiempo lograrás acceder a eso. Y es muy importante por eso en este camino de la espiritualidad sin intermediario, porque aquí tú eres el factor principal. Aquí tú eres el que conecta directamente y obtiene las respuestas, porque siempre han estado dentro de ti. ¿Cómo convivir con la programación humana sin negar la espiritualidad?
Mira, convivir con la programación humana sin negar la espiritualidad, para mí empieza cuando comenzamos a reconocer con honestidad que esta tercera dimensión puede sentirse como una prisión cuando se vive desde la inconsciencia. Y eso me pasó. Atravesé por procesos donde estaba renuente, yo decía que tenía que meditar porque yo tenía que quitarme el casco y estaba como que totalmente bloqueada, ¿no? Pero uno va entendiendo que, bueno, lo que hay es que reconocer que aquí pues hay factores fundamentales, aprender a convivir con ella, porque no es que la materia sea el problema, sino que la mente humana está profundamente programada para reaccionar, está programada para sobrevivir y para repetir patrones que generan miedo, culpa y separación. Cuando esa programación no se observa, la persona no vive, o sea, es como que básicamente funciona a base de la programación. Y desde allí la espiritualidad no es que se niegue, pero queda como que atrapada en un circuito. Las emociones juegan un papel clave en esto. No son algo que haya que eliminar ni trascender rápidamente, así como yo pensaba, porque al final me di cuenta de que forman parte del lenguaje a través del cual la programación se expresa. Y pues al final también me di cuenta de que, o sea, yo decía, bueno, Mari, pero si no tienes la programación, ¿cómo se supone que vas a estar en esta dimensión? O sea, si a través de esa programación es por la cual estás viviendo acá. Entonces, aquí pues como quien dice, entendí esto de que no es que hay que eliminar las emociones, sino que hay como que aprender a convivir con ello, porque el problema no es sentir, sino quedar atrapada en las reacciones emocionales sin conciencia. Cuando una emoción toma el control y la mente justifica una y otra vez, aquí lo que se va es como quien dice reforzando lo que es la programación. Y ahí la espiritualidad no es que desaparece, pero queda relegada a un concepto, no a lo que es una experiencia real. La mente en este contexto no es que sea enemiga, pero sí es el principal vehículo de la programación. Vive en el pasado, anticipa el futuro y repite historias conocidas, o sea, nuestra mente es como que se paga y se da el vuelto. Convivir con ella no significa que tenemos que obedecer ciegamente lo que cada rato dice nuestra cabeza, pero tampoco es como que, bueno, vamos a intentar silenciarla a la fuerza, sino a tomar como ese espacio para observarla. Cuando la mente se observa, comienza a perder lo que es la autoridad que tiene de forma automática. Y en ese espacio aparece la posibilidad de elegir distinto, aunque de pronto sea en cosas pequeñas. Pero los hábitos nos hace ver que los hábitos son la forma más concreta en que la programación se sostiene en lo cotidiano. Pensamos que la espiritualidad es algo que está como muy encima, que está muy elevado, pero en realidad se manifiesta en lo más simple. O sea, cómo reacciono ante un conflicto, cómo hablo cuando algo no me gusta, cómo cuido mi energía, cómo me trato cuando me equivoco. Y si esos hábitos no se revisan, la espiritualidad queda como una idea bonita, pero no toca lo que es la vida real. Por eso es importante de pronto no espiritualizarlo todo, porque yo siento que no todo es un mensaje elevado, ni todo es una prueba cósmica. A veces lo que hay es un patrón repetido que necesita ser visto y de una u otra forma ser reprogramado. Espiritualizar en exceso puede ser otra forma de evasión, una manera de no hacerse cargo de lo que nos toca a nosotros como humanos transformar. Al mismo tiempo, no huir del humano también es fundamental, porque si no fuéramos humanos, pues no estaríamos atravesando esta experiencia. No se trata de negar el cuerpo, las emociones o la mente, sino de una forma u otra integrarlos, pero desde la conciencia. La espiritualidad no viene a sacarnos de esta experiencia, sino a atravesarla, o sea, nos va a ayudar a atravesarlas con más lucidez.
Cuando se aplica a lo cotidiano, deja de ser algo separado y se vuelve una práctica viva. Estar presente, elegir con conciencia y dejar de alimentar por inercia los programas que nos mantienen desconectados de nuestro propio poder. ¿Por qué a tantas personas les da miedo conectar directamente sin permiso externo? Yo creo que todo radica, o sea, la raíz es de lo que hemos aprendido nosotros durante el tiempo. ¿Por qué? Porque hasta yo misma aprendí en su momento que confiar en mí era peligroso. No porque no pudiera sentir o percibir, sino porque equivocarme en ese entonces como que parecía tener como consecuencias severas. Se me enseñó de una forma directa o digamos sutil, que había una manera correcta de creer, de sentir y de conectar. Y todo lo que saliera de eso generaba lo que era dudas y temor. El miedo a equivocarse es fuerte, pero no viene solo. Se mezcla con el miedo a estar bien, entre comillas, a estar fuera de lugar, a estar haciendo algo mal espiritualmente. No es solo, pienso yo, que la duda humana, es una sensación que es un poco más profunda, como si conectar sin permiso pudiera desconectarme de algo mayor. Pero creo que esas son, como quien dice, como te decía, aprendizajes, ¿no? Cosas que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos o personas que hemos tenido a nuestro alrededor. Durante un tiempo, antes de escucharme, yo necesitaba confirmar, validar, consultar. No porque yo no sintiera, sino porque no confiaba del todo en lo que yo sentía. También aparece el miedo a lo que es la soledad espiritual. Conectar directamente implica aceptar que en ciertos momentos no hay una voz externa que te sostenga la experiencia. Y eso de pronto a uno le asusta. Cuando uno estaba acostumbrada a apoyarse en autoridades, en guías, estructura, soltar eso se siente como quedarse de pronto sin red. Pero con el tiempo ya, bueno, uno va madurando y con el tiempo entendí que no era soledad, era como responsabilidad interna. Y eso al principio pesa. Entonces, es como que el acostumbramiento a la autoridad externa es muy, muy profundo. Yo misma me di cuenta de cuántas veces había entregado mi criterio sin notarlo, creyendo que, bueno, que otros sabían mejor, que otros tenían más conocimiento, no por falta de conciencia, sino porque eso se había vuelto como un hábito. Cuando toda la vida te enseñan a mirar afuera para confirmar lo que es real, de pronto mirar adentro se vuelve bastante incómodo. Entonces, superar esto no fue un acto heroico ni un despertar repentino, fue gradual. Empezó cuando me permití escucharme en cosas pequeñas, cuando tomé decisiones sin consultar y observé que nada malo me estaba pasando. Poco a poco, la confianza se fue como construyendo desde la experiencia, no desde la teoría. Me equivoqué, claro, pero ya no desde la culpa, sin sentirme culpable, sino desde el aprendizaje. Y hoy entiendo que el miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernar. La conexión directa ya no se siente como un riesgo, sino como un espacio, digamos, propio. Lo más importante que aprendí es que nadie me quitó el permiso para conectar. Yo misma creí que lo necesitaba. Cuando eso se cae, la espiritualidad deja de depender de afuera y empieza a sostenerse desde adentro. Entonces, yo creo que básicamente ese ha sido el miedo, ¿no? De que tantas personas, pues, tengan como ese temor de conectar sin pedir permiso.
Y siento que ha sido eso por lo que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Pero siempre yo siento que va a llegar un momento que hacemos clic y nos vamos a dar cuenta de que ya va, espérate un momentico. O sea, las cosas no son así. Y uno comienza a madurar, a tener conciencia y comienza a conectar sin la necesidad de tener esos permisos externos. ¿Cómo se empieza a recuperar la confianza en uno mismo después de haber delegado tanto tiempo? Bueno, como dice la canción de Luis Fonsi, pasito a pasito. Recuperar la confianza va a tomar algo de tiempo, pero como siempre hablo desde mi experiencia, recuperar la confianza en mí misma después de haber delegado tanto tiempo esto no fue algo que ocurrió de golpe ni con una decisión radical. No sentí que tuviera que romper con todo lo anterior porque hacerlo así habría sido otra forma de reaccionar, más no de integrar. Empezó de una manera mucho más simple, como dándome permiso para dar pasos pequeños, pasos que no se veían grandes desde afuera, pero que internamente para mí eran enormes, como decidir algo sin consultar o sostener una percepción propia, aunque no tuviera confirmación inmediata. En ese proceso aprendí a observarme más sin estarme corrigiendo, observar cómo reaccionaba, cuando yo estaba dudando, en qué momento buscaba validación automática, no para juzgarme, sino para entenderme. Cada vez que me sorprendía queriendo entregar la decisión a otro, lo tomaba como información, no como, ay, estoy fallando. No, ahí empezó a cambiar la relación conmigo. Elegir volvió a ser un acto consciente. No es que elegir perfecto sino como a elegir presente, ¿no? Muchas veces no sabía si la decisión que estaba tomando era la correcta, pero sí sabía que las decisiones eran mías. Y eso, aunque al principio me generaba inseguridad, también traía una sensación nueva de coherencia interna. O sea, como que una cosa lleva a la otra. Empecé a notar que la confianza no venía de acertar siempre, sino de hacerme cargo de lo que yo estaba eligiendo en el momento. Equivocarme fue una parte inevitable del camino, pero la diferencia estuvo en dejar de castigarme por eso. Antes, cada error parecía una prueba de que yo no sabía, de que no debía confiar en mí, pero con el tiempo entendí que equivocarme no me estaba quitando autoridad interna, me la estaba devolviendo, porque ya no necesitaba esconder el error ni justificarlo. Aprendí más de mis errores sostenidos que de mis decisiones correctas tomadas por otro. Y algo clave fue volver al cuerpo. Dejar de vivir todo en la mente y empezar a registrar mis sensaciones, mis tensiones, mis aperturas, mi cansancio, mi calma. El cuerpo empezó a ser una referencia mucho más honesta que muchas ideas externas. No hablaba con palabras, obvio, porque el cuerpo siente, pero era claro lo que me transmitía mi propio cuerpo. Escucharlo me ayudó a anclar la confianza en algo que es real, no solo en los pensamientos. Así la confianza no volvió como una certeza absoluta, sino como una relación que se construye día a día. Por eso en el principio decía, bueno, pasito a pasito. No, no necesito grandes declaraciones, sino presencia, paciencia y la disposición a volver a mí cada vez que me daba cuenta de que me había ido, de que me había alejado a intentar buscar respuestas afuera. Y así fue que poco a poco empecé a recuperar esa confianza en mí, a no
digamos, como que juzgarme cada vez que erraba, sino verlo como responsabilidad, como un aprendizaje y hacerlo de forma ya consciente. Para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que siente el llamado a una espiritualidad más directa, pero aún tiene miedo? Le diría que lo primero que tiene que recordar es que venimos a vivir experiencias, que somos seres independientes dentro de esta tercera dimensión, a pesar de que todos formamos parte de uno. Pero en esta tercera dimensión, cada ser humano vino a vivir sus propias experiencias. Entonces tengo que recordarte que no estás traicionando a nadie, no estás fallando, ni estás rompiendo un pacto invisible, ni dándole la espalda a algo sagrado. Lo que estás haciendo es escuchar un movimiento interno que aparece cuando ciertas formas, sistemas, creencias ya cumplieron su función. Eso no es deslealtad, es honestidad hacia ti mismo. Tampoco estás rompiendo nada, aunque desde afuera o desde adentro se perciba así. En realidad no estás destruyendo la fe, estás dejando de sostenerla desde el miedo, que es distinto. Muchas veces creemos que si soltamos ciertas estructuras, todo se va a caer a pedazos, pero lo verdadero no se cae. Lo que se rompe es lo que ya no tiene raíz en tu experiencia. Lo que estás viviendo no es una pérdida, es una maduración. Igual que en cualquier proceso humano, hay etapas donde lo aprendido necesita reorganizarse para poder seguir vivo. Recuerda que la fe infantil necesita normas y que la fe madura necesita una coherencia interna. No es que una sea mejor que la otra, es que responden a momentos distintos del camino del ser. La fe no se pierde cuando se vuelve directa. Al contrario, deja de ser prestada y se vuelve propia. Ya no depende de repetir, de cumplir o de demostrar. Se vuelve silenciosa, íntima y mucho más difícil de manipular. Y aunque al principio de pronto eso nos asuste, al final te das cuenta que también libera. Y eso es algo verdadero. Eso nadie te lo puede quitar por escuchar tu voz interior. Lo que es real no se rompe, no se va a romper porque lo cuestiones, no desaparece porque lo atravieses con conciencia. Si algo se va en el proceso es porque no era tan tuyo como creías. Así que si hay miedo, está bien. El miedo no invalida el llamado, solo indica que estás cruzando un umbral. Recuerda que la espiritualidad sin intermediarios no te separa de la vida, te devuelve a ella con más presencia. No se trata de dejar de creer, sino de dejar de delegar. Y aquí, pues, seguimos caminando. Gracias a todos los que me han acompañado durante este podcast. En el próximo hablaremos acerca de cómo volver a creer sin miedo, sin culpa y sin dependencia. Recuerda darle like, comentar, suscribirte y compartir el video. Gracias nuevamente, bendiciones infinitas.